La Escritura lo que nos enseña es que el temor no es algo natural. El temor entró después de la caída del hombre. Adán y Eva tuvieron miedo. Y Dios mismo les preguntó en el huerto, ¿quién os enseñó a temer? Dice, tuve miedo y me escondí. Ahí en Génesis 3. Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Le digo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses. Y según Timoteo, nos está hablando aquí voy a leer a partir del verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe, según Timoteo capítulo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. O sea, esto es muy importante, darnos cuenta que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos la fe o el temor. O sea, hay como vemos aquí, dice que está hablando que la fe estaba en su abuela Loida y en su madre Eunice, la fe que estaba, dice, y estoy cierto que en ti también. La fe se transmite. O sea, nosotros podemos transmitir a nuestros hijos de generación en generación podemos transmitir esta fe. Y dice, verso 6, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, que esté en ti por la imposición de mis manos. Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. La palabra espíritu es neuma, que es usado en griego para espíritu de Dios, para espíritu del hombre, para Espíritu Santo. Es la misma palabra y también es usado la palabra espíritu en relación a un demonio. Entonces, porque no nos ha dado Dios el demonio, podemos traducir así, aunque no es la palabra griega demonio, es espíritu, demonio de temor, sino, número uno, de fortaleza. Aquí nosotros vemos que hay una lucha entre el temor, el espíritu de temor y el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y desde el momento que nosotros venimos a la obra del Espíritu Santo, nosotros veremos esta lucha del temor contra el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo contra el temor. Dice, sino el de fortaleza y de amor. Y la Biblia nos habla que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Y de igual manera, el espíritu de amor ha sido derramado, el amor de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y la Biblia dice en 1 Juan, estoy viendo generalidades antes que entre de lleno a algunos puntos que quiero ver del temor. Dice que
capítulo 4, verso 18. En amor no hay temor, mas el perfecto amor, la palabra perfecto es maduro, y a medida que nosotros crecemos, nosotros vamos dominando este temor, este demonio de temor. A medida que maduramos en la vida cristiana, tú estarás siendo libre del temor. Dice el amor, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena o castigo, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, Dios te ama. Si recordamos un momento, cuando Lázaro está ya muerto o cuando está enfermo, sus hermanas le mandan a decir, Señor, el que amas está enfermo. Y ellas estaban conscientes del amor de Dios. Nosotros en nuestros momentos difíciles no debemos temer. ¿Y cómo no tememos? Estando conscientes del amor de Dios. Él te ama. No importa la situación que tú estés pasando, que el diablo está trayendo sobre tu vida para atarte con temor, tú debes saber que el perfecto amor echa fuera el temor. Y después dice, sino de templanza y de templanza. Esto es dominio propio. También otra traducción dice de una mente saludable, de una mente sana. Y el temor nace en las tormentas de nuestra mente. Así que este espíritu es la manera como nosotros lo vamos a aplastar. Punto 1 que quiero ver del temor. El diablo gobierna este mundo por temor. El diablo gobierna este mundo por temor. Por eso nosotros que venimos del mundo estamos acostumbrados al temor. Esa es nuestra manera de vivir, el temor. Porque cuando éramos esclavos de Satanás, estábamos bajo este espíritu de temor. Segundo, el rumbo de nuestra vida es determinado por la fe o por el temor. El rumbo de nuestra vida es determinado por la fe o por el temor. La gente está tomando rumbos, está tomando caminos, y estos se rigen o en el temor o en la fe. El temor es, el enemigo del temor es la fe, o la lucha es temor contra fe, como estábamos leyendo en Timoteo. La Biblia está diciendo que Timoteo era un hombre de fe. El temor, el tercero, el diablo te va a controlar por temor. A medida que nosotros permitimos cierto grado de temor en nuestras vidas, eso nos va a llevar a control del diablo. Si tú dejas que el diablo te siembre temor, él te va a controlar. Hasta donde nosotros permitamos al enemigo que nos traiga el espíritu de temor, venga el espíritu de temor, nuestras vidas van a estar controladas por temor. En esta tarde, como dije, queremos lidiar con este espíritu de temor. Hay temores ocultos que tú has escondido, quizás desde niño, quizás desde pequeño o adolescente. Hay temores
te han atado tu vida. Y hoy Dios quiere que tú seas libre. La cuarta, la fe, o sea, lo que hacemos, las acciones que tenemos, son las decisiones de si las hacemos en temor o las hacemos en fe. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que actuamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué acciones tomamos? Estas están basadas o en el temor o en la fe. Recuerden, nosotros estamos en un reino, el reino de Dios. La iglesia es un cuerpo espiritual. Nosotros tenemos una parte espiritual en nuestra vida, nuestro espíritu. Y de acuerdo a como nosotros, con la luz de la palabra, tomamos nuestras determinaciones, nuestras acciones, estas o son controladas por la fe o serán controladas por el temor. Eso siempre va a ser. Tu acción que estás teniendo, tu acción que estás realizando, está basada en fe o en temor. Si está basado en fe, lo voy a ver más adelante, pero la fe siempre traerá paz. Y el temor siempre nos traerá ansiedad, preocupación, angustia, tristeza, fracaso. La siguiente. La Biblia dice que un temor básico es el temor al hombre. Proverbios capítulo 29 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. El temor del hombre pondrá lazo. Aquí directamente está hablando del temor. Si tú tienes temor, te va a atar. Y Hebreos capítulo 12 nos está hablando. Si ustedes ven todos los textos que vamos a tratar, hablan de fe contra temor, confianza contra temor. Hebreos 13, verso 5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Yo sé que hay gente aquí que le tiene miedo al hombre, ha vivido con un temor a la gente, a la sociedad, y algunos temores que muestran este espíritu de temor es temor al rechazo, a que seamos rechazados. La gente que ha sido rechazada ha caído en un temor de no volver a ser rechazado, temor al fracaso en cualquier área. Mucha gente no actúa o no toma una determinación en tal situación, es indecisa, no camina en una decisión porque simplemente tiene temor al fracaso, tiene temor a ser avergonzado, a ser humillado. Y la mayoría de fracasos, rechazos, vergüenzas, humillaciones es el resultado del temor. O sea, es un ciclo realmente. La gente tiene miedo, pero a la vez esos miedos por el temor les hace caer en esos temores. Estos son temores al hombre.
Yo recuerdo un enfrentamiento que tuve con unos perros. Yo les voy a decir, hay gente que le tiene miedo a los perros, y yo diría es un miedo natural, ¿no? Yo recuerdo una vez, habíamos tenido un servicio de milagros en sábado, y yo iba por una calle el día martes. Había ido por un suéter de mi esposa que quería, y fui al carro y venía, y de pronto me salieron dos perros, pero yo estaba ungido, o sea, tenía una unción del servicio de milagros que habíamos tenido, y entonces era un Rottweiler y uno, ¿cómo se llama esos chaparros que les cortan las orejas? ¿Cómo se llama? Bull Terrier. Un Bull Terrier. Y los dos perros venían hacia mí, y entonces agarré el suéter de mi esposa y se lo eché a uno al Bull Terrier, le aventé el suéter en la cara del perro, y el perro empezó a morderme y se fue para allá, pero el Rottweiler, ese sí se quedó así enfrente de mí y se me aventó, y entonces cuando se aventó yo me hice para atrás y o sea, pero en ningún momento tuve miedo, y entonces como que el perro empezó a dudar, y volví a tirarme la rascada, o sea, la mordida, se aventaba así, y yo me hacía para atrás y unas 3 veces. Y hasta que en un momento de esos que le agarro, cuando el perro estaba para aventarse otra vez, que le pegó así en la cabeza y le digo, ¡cálmate ya! Y como que el perro, y alguien me gritó, no le pegue porque se va a poner peor. Y el perro se quedó así, bueno, ahí fue autoridad, ¿no?, de Dios. Y ya salieron sus dueños y ya se llevaron a los 2 perros. Pero yo quiero decir, la gente que tiene temor a los animales, muchas veces son los más vulnerables a ser atacados por los animales. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar nuestras circunstancias, nuestros problemas, sin temor? Porque el temor ata, dice la Biblia. Si tú enfrentas tus situaciones con temor, así como los animales, la gente que le tiene miedo a los perros normalmente, yo diría, los atacan. Los atacan los perros, porque yo digo que la bestia, el animal, presiente o percibe el temor en la gente, y yo diría de igual manera en la gente que es atacada por demonios. Yo pienso que el temor abre la puerta a que el enemigo ataque tu vida. Claro que Dios nos ha dado fe para repeler todo ataque de las tinieblas, y eso es lo que hoy Dios quiere poner en tu vida, una fe para que tú te levantes y repelas todo ataque de temor, porque el temor va a atar, y tú no puedes tener victoria si tú tienes temor. El siguiente punto es la autoridad. La autoridad, para enfrentar los demonios, nosotros necesitamos autoridad. Yo diría no cualquier ministro o no cualquier cristiano, aunque en general yo diría cualquier cristiano, Dios les ha dado autoridad, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero esta posición uno tiene que crecer en ella. Uno necesita autoridad para enfrentar las fuerzas de las tinieblas, en este caso el espíritu de temor. Entonces tú necesitas autoridad para, como dice la Escritura en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, y para eso estamos nosotros aquí en esta tierra. La otra vez vi a un pastor
Y me decía, él se paró y dijo, yo soy un pastor retirado. Dije, ¿qué? Jamás, dije, yo pensé en mi mente, dije, yo jamás me retiraré del campo de batalla. Nosotros no nos podemos retirar. El diablo nunca descansó mientras Pablo vivió. El infierno no estuvo en paz mientras Pablo, el apóstol Pablo, estuvo vivo. Por eso el diablo no. Y yo les puedo decir, necesitamos la autoridad de Dios. Y esa autoridad viene a medida que maduramos. O sea, no es para los niños. Esta autoridad viene a medida que maduramos espiritualmente. Y entonces vendrá un aumento de fe, un aumento de poder, madurez y fidelidad. Es la clave de autoridad. Yo creo que en el reino de Dios la mayor unción o la unción está en la liberación, en liberar a los cautivos, en romper las ligaduras, las ataduras en las gentes. Y para eso necesitamos la autoridad de Dios. Necesitamos ser fieles y crecer espiritualmente. Muy bien. Eso es para ejercer liberación en la gente. La siguiente. Quiero tocar un poco acerca de los ídolos. Nosotros venimos de un antecedente de idolatría. Babilonia es simplemente madre, dice, como decíamos el domingo pasado, madre de todas las fornicaciones. La fornicación es la idolatría. La idolatría es algo espiritual, no solamente algo físico. Ambas son. Pero entonces hay muchos ídolos, o hay ídolos en nuestra vida que están conectados a nuestros temores. Por eso tenemos que romper nuestros ídolos, porque nuestros ídolos nos conectan con el temor. ¿Qué ídolo tienes en tu corazón que te está manteniendo en temor, que te está esclavizando con temor? Nosotros tenemos que descubrir cuando hay temor en nosotros, cuando hay opresión de temor, cuando el espíritu de temor viene a nuestra vida, ¿qué ídolo hemos levantado? ¿Qué es un ídolo? Bueno, un ídolo en primer lugar es algo que se adora, algo que se pone en primer lugar, pero sobre de todo, algo en que se confía. Porque lo que nos va a dar la victoria sobre el temor es la fe. Lo que nos derrota en el temor es la falta de fe. Entonces, cuando nuestra confianza esté en un ídolo, entonces nosotros estamos siendo derrotados. Entonces, yo creo que el ídolo máximo, o uno de los ídolos mayores, es lo que dice 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6. Mientras haya ídolos en nuestro corazón, los temores nos van a oprimir. 1 Timoteo 6, verso 10 dice: porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si tú metes prosperidad, yo te podría decir, estás equivocado. El diablo le ofreció prosperidad al Señor Jesús, y el diablo ofrece prosperidad al hombre y le ofrece una manera rápida.
rápida y segura de tener prosperidad, pero con un problema: sin tener que ir a la cruz. En la tentación del Señor Jesús, el diablo le estaba ofreciendo los reinos y la gloria de ellos, prosperidad, sin ir a la cruz. Pero el plan de Dios era darle todo eso. El plan de Dios era darle todo, porque Él lo iba a poseer. El Señor Jesús, el Padre se lo iba a dar, pero antes tenía que ir a la cruz. Y mucha gente quiere prosperar, está preocupada de tener mucho, de hacer riquezas. Pero yo te puedo decir, creo que si nos debemos preocupar, hay algo en que nos debemos preocupar: en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Yo estoy seguro que si tienes mucho o tienes poco, eso no es lo importante. O sea, muchas veces los que tienen mucho dinero no están amando al dinero. A veces la gente pobre ama más el dinero, es más idólatra que un rico, porque nunca tuvo. O sea, muchas veces una gente pobre, si de pronto tiene mucho dinero, puede ser que se vuelva un idólatra porque nunca ha tenido. Y muchas veces los ricos pues están acostumbrados. O sea, no es su ídolo el dinero. Pero lo importante no es cuánto tenemos, cuántas posesiones tenemos, sino lo importante es estar en la voluntad de Dios y Él proveerá. Él proveerá, Él suplirá. No hay nada que Dios, cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios proveerá. La gente tiene miedo. Tiene miedo a la pobreza, tiene miedo a que le roben o perder todo. Pero si nosotros estamos en la voluntad de Dios, Él siempre va a proveer. Dios necesita gente en este tiempo en el cual Él pueda confiar sus riquezas para levantar su reino. Y cuando nosotros somos fieles en lo poco, por eso mucho hemos insistido en ustedes como iglesia: diezmen, ofrenden, den primicia, sean fieles. Porque si ustedes son fieles en lo poco, Él sobre mucho les va a poner. Él quiere darles provisión y bendición para levantar su obra. Y Él quiere mucha abundancia. Para Dios es muy fácil darnos, si nosotros somos fieles, si rompemos nuestros ídolos. Y la manera es la cruz. El siguiente. Ya lo vimos también: ídolo mayor, el amor al dinero. La ansiedad. Temor trae ansiedad. Temor trae preocupación. El miedo, el temor nos oprime. Pero la fe nos trae paz. Vean en Santiago 3:18. No, Romanos. ¿Cuál es el que sigue? Ansiedad y luego. Ok. Entonces la ansiedad se origina por el temor. Y tú necesitas aprender a estar en fe. Ahora, la paz te dará la victoria sobre el temor. Santiago, capítulo 3, verso 18, dice la Escritura:
Dice, porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia, o sea, los 9 frutos del Espíritu, se siembran en paz, dice, para aquellos que hacen paz. La paz de Dios, o la paz que el Señor nos da, es el eje para el desarrollo de todos los frutos. La paz es nuestra confianza en Dios. ¿Cómo enfrentamos nuestras circunstancias? ¿Cómo enfrentamos nuestras circunstancias? Necesitamos paz. Si tú no enfrentas tus circunstancias en la paz, el diablo te aplastará por esas mismas circunstancias. Quiero que vean lo que dice Isaías 26. La Biblia dice que la paz es una fortaleza. Isaías capítulo 26, verso 1, dice: en aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salud puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz. Dice, tú le guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. En nuestras situaciones adversas, en los reveses de la vida, hermanos, ¿cómo nos enfrentamos? ¿Con paz o con temor? El temor nos atará, la paz nos dará la victoria sobre el espíritu del diablo, que quiere usar nuestras circunstancias para derrotarnos. Vean ustedes Salmo 46, verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, tened paz, es lo que Dios está diciendo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ensalzado de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Estad quietos, ten paz. Cristo muchas veces vino con esa palabra: no temas, no temas, confía, no temas, confía. En tu circunstancia tú debes permanecer confiando, y eso te dará la victoria. Primera de Pedro, así que Primera de Pedro, capítulo 5, dice aquí: verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Recuerden, la ansiedad viene por el temor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, o vuestra ansiedad, o vuestra preocupación, vuestra necesidad, vuestro dolor, vuestra tristeza, vuestra debilidad,
toda situación en tu vida, dice, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es fuerte. La ansiedad, la preocupación, realmente es una manera de orgullo. Por eso aquí Pedro está diciendo, humíllate. Y orgullo es creer que realmente el problema que tú tienes, la prueba que tú tienes, la lucha que tú tienes, el dolor que tú tienes, la circunstancia adversa que tú tienes es más grande que Dios. Y eso te ata con temor. Cuando nosotros pensamos que lo que vivimos, que lo que tenemos, que lo que estamos experimentando es mayor que Dios, y que nosotros tenemos que tomar la solución, nosotros tenemos que tomar las riendas del asunto para traer una verdadera resolución. Pero yo te puedo decir, Dios está diciendo, humíllate. Humillaciones de la mente. Y muchas veces las fortalezas en nuestra mente están siendo fortalezas de orgullo, pensando que la situación que estamos, no hay nada, no hay Dios, ni el Dios viviente nos puede sacar. Y eso es orgullo. Tú debes, como dice aquí, echando toda nuestra solicitud en Él, toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no está dormido, Él no está de camino, Él te ama y Él está contigo. Nunca pierdas tu paz. Esa es la manera de enfrentar, como dije, las circunstancias. Vean lo que dice Isaías. Nunca pierdas tu paz. Enfrenta tus situaciones más terribles con paz. Isaías 30. Isaías 30, verso 15. Dice, porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. En paz estaremos fuertes, en paz seremos salvos. Esa es la posición correcta de enfrentar nuestros problemas, de enfrentar nuestras circunstancias amargas con paz. Vean lo que dice Lucas capítulo 1, 76. Quizás en el tiempo pasado, en nuestra vida del mundo, nunca tuvimos paz. Vean lo que dice Lucas 1, 76, y dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Está hablando de Juan el Bautista aquí. Porque irás ante la paz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto del oriente. Dice el verso 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hay caminos de paz. Y Dios quiere que empecemos a caminar, que empecemos a aplastar al espíritu de temor, que atemos al espíritu de temor,
y que empecemos a caminar en paz. La Biblia dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestras emociones, vuestro corazón. La paz de Dios supera tu tormenta en tu mente. La paz de Dios es superior a las heridas de tu corazón, al sufrimiento de tu corazón, emociones y mente. La paz de Dios te llevará a enfrentar el espíritu de temor y no te podrá atar. La Biblia dice que Cristo, con su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Para destruir, dice que Cristo por su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, para librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. El temor esclaviza. No temas, confía. Dios muchas veces en la Biblia dice: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, cree solamente. Cree, confía. Confía en el Dios vivo. Él tiene poder sobre de todas tus circunstancias, sobre de todas tus pruebas, sobre de todas tus necesidades, sobre de todo tu dolor. Él es Dios con nosotros. Emmanuel. Llamarás su nombre Emmanuel, que significa, si lo declarares, es Dios con nosotros. Él está contigo. Pablo dijo, después de que lo apedrearon, y él se levantó y les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Las pruebas en tu vida, las carencias, las necesidades, los problemas, simplemente es una señal de que estamos entrando al reino de Dios. Y su reino, dice la Biblia, domina sobre de todo reino. Cristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido entregaros el reino. Y el reino de Dios es un reino de poder, de autoridad, de dominio, de fuerza, de vida de Dios. Estamos entrando en el reino. Estamos entrando en el reino. Todo lo que tú pases adverso es una señal que estás entrando en el reino, que estamos poseyendo el reino, que estamos quebrantando la serpiente, que Dios nos está entregando esta ciudad. Necesitamos la autoridad de Dios, y esa autoridad es la del reino. Y cuando Dios entrega autoridad, la iglesia va a pasar, como dijo Pablo, es necesario que por muchas tribulaciones, tentaciones, luchas, entréis al reino de Dios. No hay éxito sin cruz. No hay éxito sin cruz.
No hay prosperidad, bendición sin cruz. Hay una cruz que Dios nos ha dado. Una cruz donde el viejo hombre ha sido crucificado. Y Juan dijo: a mí me conviene menguar y a él crecer. Dios te va a dar muchas cosas y las ha dado, pero la manera no es la manera del diablo. Un camino fácil, un camino rápido, es a través de la cruz de Cristo. Y nosotros como discípulos estamos listos. Pablo dijo: no solamente estoy decidido a que me aten, sino aún a morir por el nombre del Señor Jesús. A eso Dios te está llamando. No solamente a sufrir, no solamente a tener una lucha, una tentación, un sufrimiento. Dios nos está llamando a aún estar dispuestos a morir por el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No temas. La Biblia dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas